Voy a decirlo en inglés para que él entienda lo que acabo de decir. I want to say this in English so you understand. I want to thank you and also the church for entrusting me this part of the talk. Nuestras oraciones siempre son para que el Señor siga bendiciendo a esta iglesia, and our prayers are always that the Lord will continue blessing this church that has been a huge part in my ministry, una iglesia que ha sido una parte muy grande en mi ministerio. So what I'm going to do for those that don't understand Spanish, that was going to be in español, I'll just give you the theme of my preaching, and I will give you the verses of scripture in English, and then you can figure it out from there. Sí, lo que voy a hacer para los que no hablan español, les voy a decir nada más el tema de lo que es la prédica de hoy, y les voy a decir los versículos de escritura para que ellos sigan y ya lo lleguen a figurar de lo que se trata. Y antes de comenzar, mi esposa y yo vamos a intentar cantar una canción. No nos trajimos nuestra guitarra y fue demasiado tarde para pedirle a Raquel que traiga su guitarra, que nunca quiere compartir. Pero vamos a hacer música para el Señor. So we're going to try to sing a song with guitar. So I don't know who it belongs to, but I'm just going to use it. Amen. Pienso que ya tienen ustedes su himnario, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la número 49. Vamos ahorita.
Oh, hallelujah. This one here? There. Vamos a cantarle al Señor y preparar nuestros corazones para recibir la palabra. Amen. Vamos a cantar la 192. La 192, sin Cristo no tengo nada. 192, sin Cristo no tengo nada. La 468, que es la última. This is the last one, 468.
Don't look at Rachel, it wasn't there. Y nos olvidamos a cantar otra, olvidamos poner la segunda parte. Vamos a... let's sing. Grande es tu fidelidad, la 230. Reyes, I think that that's also. Sorry, we're gonna. Yeah. Let's try Victory in Jesus. 466.
Ok, ahora los niños ya se pueden ir con su maestra. Bueno, ahora sí, podemos comenzar. El mensaje que les traigo esta tarde, lo que quiero compartir con ustedes, es algo con lo que todos batallamos o quisiéramos tener una respuesta para este tipo de conflicto que tenemos en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos vencer el pecado en nuestra vida cristiana. So the title of my message, or what I'm going to be talking about this evening, it's on how we can overcome sin in our Christian lives. And the scripture base is Ephesians 5, verses 20 through 29. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 20 al 29. Les voy a pedir si nos ponemos de pie, por favor. Efesios, capítulo 5, versículos 20 al 29. Y dice la palabra del Señor: pero vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados, de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Oremos. Santísimo Padre eterno, le damos gracias por su santa y bendita palabra, Señor, porque en ella encontramos vida, porque en ella encontramos guía, Señor, para vivir una vida complaciente a usted, Padre mío. Pedimos, Señor, que por medio de su Espíritu Santo usted nos guíe, Señor, a saber cómo combatir el pecado en nuestra vida cristiana. Nuestro propósito, Señor, es complacerle, Señor, vernos fortalecidos, Padre, y llegar a ser santos, Señor, así como usted es santo. Le pedimos esto, Señor, en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia habla de los recursos que tenemos para vencer nuestra pecaminosidad. En la Biblia podemos encontrar qué es lo que nosotros debemos hacer para combatir el pecado. Nadie es exento del pecado. Mientras estemos en esta vida, mientras estemos en nuestros cuerpos, ¿sí?, vamos a estar sujetos al pecado, pero no esclavizados al pecado, porque el Señor nos ha dado los medios para salir de esa situación. Gloria a su santo nombre. Uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que dar para poder combatir ese pecado en nuestra vida, en nuestro andar cristiano, es confiar plenamente en el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo ascendía al cielo, Él dijo: ¿saben qué? Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar un consolador, al Espíritu Santo, que Él, ¿sí?, morará en ustedes, y no solamente morará en ustedes, sino que será su ayudador, su guiador. Él les consolará, les dará la guía para sus vidas, y por medio del Espíritu Santo. Así es de que primeramente tenemos que enfocarnos en el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es un don que Dios nos ha dado a su iglesia, a los creyentes, ¿sí?, para ser victoriosos en el vivir cristiano. Un creyente no puede ser victorioso si no es por la guía del Espíritu Santo. Hay personas, hay un gran movimiento, el movimiento carismático, que piensan que para poder ser lleno del Espíritu Santo o vivir en el Espíritu Santo tiene que haber señales superficiales. La Biblia no habla nada de nada de eso, ¿sí? Porque en el momento en que usted acepta a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo ya pasa a morar en usted.
Usted es parte de la familia de Dios. Y el Espíritu Santo sí empieza a cumplir su cometido, su propósito, guiándole, ilustrándole, dándole entendimiento. Por eso que después de que usted hace su profesión de fe y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, usted comienza a entender cosas que antes no entendía. Porque ahora el Espíritu Santo es el que se encarga de irle quitando esa venda de los ojos. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido sacados, ¿sí? Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Y esa luz es Jesucristo, ¿sí? Entonces, nuevamente, el Espíritu Santo es un don que Dios nos ha dado, es un regalo que el Señor nos da en el momento de nuestra salvación a su iglesia, al creyente, para ser victoriosos en el vivir cristiano. Podemos ir a Gálatas capítulo 5. We can go to Galatians chapter 5, verses 16 through 25. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25, y vamos a ver allí un contraste entre las acciones de la carne y el fruto del Espíritu. Dice ahí, comenzando con el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que ya no podáis hacer lo que quisierais. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Podemos ver aquí el contraste. Si usted cuenta los frutos de la carne, en contraste a los frutos del Espíritu, se va a dar cuenta que los frutos de la carne son lo doble prácticamente que lo que son los del Espíritu. Y lo que sucede, mis hermanos, es de que la carne, si el Espíritu Santo siempre está combatiendo con los deseos de la carne, ¿sí? Muchas de las veces nosotros tenemos ese deseo de hacer las cosas que a Dios le place, pero la carne nos dice, ¿sabes qué? Quédate mejor aquí, ¿sí? La cama está mejor, el sillón está mejor, ¿sí? O vámonos mejor al cine. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da convicción y nos dice no, ¿sí? Siempre nos va a guiar a hacer lo que place a nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso es importante que nosotros nos dejemos guiar plenamente por el Espíritu Santo, ¿sí? Dios hace un contraste entre las acciones de la carne y el fruto del Espíritu. Y en este pasaje que acabamos de leer, somos llamados a caminar en el Espíritu. Si todos los creyentes ya poseen el Espíritu Santo, recuerden, en el momento de la salvación el Espíritu Santo pasa a morar en ustedes. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Por eso es que ahora, ya cuando están donde no deben estar, sienten ese descontento, esa incomodidad, ¿sí? Ahora cuando ustedes, vamos a suponer que antes les gustaba ir mucho a las fiestas, ¿sí? A las fiestas mundanas. Ahora ya cuando están allí ya no es su ambiente. El Espíritu Santo nos da convicciones, dice, salte de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora ya le pertenecemos al Señor. Ya no somos más hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, esto significa, hermanos, que deberíamos nosotros llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo nos indica hacer en nuestras vidas, en lugar de seguir los deseos de la carne. Por eso dice, si vamos a nuestro lectura de iniciación, back in Ephesians chapter 5, our initial scripture, allí nos vuelve a decir que nosotros ya nos vistamos del nuevo hombre, ¿sí? En el versículo 22
in verse 22 of Ephesians chapter 5, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas. La concupiscencia quiere decir deseos de la carne que siempre nos engañan, nos dan placeres a corto plazo. El Señor nos da, ¿sí?, un placer que perdura y es la esperanza de que pasaremos con Él la eternidad. Nosotros, nos dice aquí que nos vistamos del nuevo hombre, versículo 24, verse 24, dice, vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad verdadera. El Señor, ¿sí?, comienza el proceso de la santificación en nosotros apartándonos. En Juan capítulo 17 nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora le pertenecemos a Él. Y el Señor Jesucristo hace una oración a su Padre, ¿sí?, para que nosotros nos proteja, nos fortalezca, porque aunque no somos del mundo, vivimos en el mundo. Tenemos nosotros que estar en contacto con personas que no creen en Dios, que es más, hay unos que odian a Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que vestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús, ¿sí? Hemos sepultado nosotros nuestra carne y hemos nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, la diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente se demuestra en la vida de Pedro, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes conocen la historia de Pedro, quien antes de ser lleno del Espíritu Santo o antes de haber sido convertido, él siguió al Señor Jesucristo durante su ministerio personal, pero él no se convirtió hasta el punto en que se cumplió lo que el Señor le dijo, que antes de cuando cantara el gallo 3 veces, él ya le había negado 3 veces, ¿sí? Entonces, la vida de Pedro es una vida de la que nosotros podemos ver cómo era él antes y cómo fue después, y podemos ver la diferencia y nosotros podemos ver ese cambio también en nuestras vidas, cómo éramos antes de conocer a Cristo y cómo somos ahora después de haber conocido a Cristo, ¿sí? Entonces, nuevamente, Pedro, antes de haber sido lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, antes de haber tenido esa conversión en su corazón, negó a Jesús 3 veces, habiendo dicho antes que seguiría a Cristo hasta la muerte. Él era ese impulsivo que decía, no, Jesús, ¿cómo vas a ir allá si te van a matar? Quédate aquí. Por eso mismo Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? No le dijo Pedro, le dijo Satanás, ¿sí? Apártate de mí, Satanás. Y Satanás andaba sobre Pedro, porque incluso el Señor Jesús le dice, Pedro, dice, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y Pedro le decía, y el Señor Jesús en varias ocasiones le dijo a Pedro, ora, ¿sí?, que es el paso que vamos a seguir en unos minutos. Entonces, uno camina en el Espíritu tratando de no bloquear lo que Él mismo nos induce a hacer, ¿sí? Lo que quiere decir es de que muchas de las veces nosotros, el Espíritu Santo nos dice lo que tenemos que hacer, pero a veces nosotros bloqueamos esa intención, ese propósito. Nosotros contristamos al Espíritu Santo, nosotros apagamos al Espíritu Santo. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 19, now we can go to 1 Thessalonians, chapter 5 and verse 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 19. Dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Okay? ¿Cuándo apagamos al Espíritu? Cuando nosotros somos desobedientes. Cuando nosotros no seguimos la guía que el Espíritu Santo nos está dando. Mire, haga de cuenta que usted viene de su casa aquí a la iglesia Landmark, pero usted no conoce la dirección. Ahora con la tecnología tenemos el GPS. ¿Sí? La mayoría de nosotros lo tenemos ya la aplicación en nuestro celular o el carro, ¿sí? Ya le pone ahí la dirección y le dice. Entonces viene el sistema GPS diciéndole, dale vuelta aquí, dale vuelta allá, vete a derecho. Pero si usted dice, no, yo no voy a seguir las instrucciones. ¿Sí? Yo no voy a seguir las instrucciones. En vez de darle a la derecha, le voy a dar a la izquierda. ¿Sí? En vez de irme derecho, me voy a regresar. ¿Sí? ¿Usted va a llegar a su destino? Lo más probable es que no va a llegar a su destino. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo viene siendo nuestro GPS.
El Espíritu Santo nos guía. ¿Y sabe a dónde nos guía el Espíritu Santo? Al Señor Jesús. Que Él es el camino. Y no solamente el camino, Él es la verdad. No solamente la verdad, Él es la vida. ¿Sí me entiende? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos bien definido la importancia que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no es algo diferente a Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y es ahí donde nosotros como creyentes siempre tenemos en negligencia al Espíritu Santo. Porque pensamos en Dios Padre, pensamos en el Señor Jesucristo, pero casi siempre dejamos olvidado al Espíritu Santo. Y recuerden que los tres son idénticos en poder, los tres son uno, ¿sí me entiende? Pero cada uno tiene un propósito. El Espíritu Santo el propósito de Él es consolarnos, es guiarnos, es ayudarnos. Pero si no le hacemos caso, no vamos a llegar al camino, no vamos a seguir en el camino, sí que es el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros cuando no hacemos caso de la instrucción del Espíritu Santo, nosotros apagamos al Espíritu Santo. Por eso allí dice en el versículo 19, nuevamente, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo nos pone en el corazón leer la Biblia y nosotros en vez de leerla, la cerramos, estamos apagando al Espíritu Santo. Cuando nosotros sentimos si el Espíritu Santo nos está dando ese deseo de orar y no oramos, estamos apagando al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos dice, ¿sabes qué? Es hora de ir a congregarnos, sí, con los hermanos, y no lo hacemos, estamos apagando al Espíritu Santo. Es de vital importancia, hermanos, que entendamos eso. Si usted quiere vencer el pecado en su vida cristiana, tiene que comenzar poniendo al Espíritu Santo donde debe estar, en el centro de su vida, y que Él sea su guía, ¿sí? Así es de que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Podemos ver ejemplo tras ejemplo, incluso en el Antiguo Testamento, de cómo el Señor usó a los hombres que usó, ¿sí? Y los llenaba del Espíritu Santo y ellos iban y hacían lo que tenían que hacer, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle, pero quiero pasar a la segunda cosa, o al segundo recurso que podemos hacer, que podemos nosotros tener para poder vencer el pecado en nuestra vida. Y lo segundo es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? Now we're going to go to 2 Timothy chapter 3, verses 16 through 17. Ahora vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 y 17. 16 y 17. Dice aquí el versículo 16, en verse 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es de vital importancia que nosotros leamos la Biblia. Cuando usted comienza a leer la Biblia, conoce más a Dios, conoce más de sus atributos, conoce más de su guía para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, que es nuestra guía, que ya mora en nosotros, nos abre el entendimiento. Por eso es que a medida que nosotros estudiamos o leemos más la palabra, pasamos más tiempo leyendo la palabra del Señor, se nos empieza a revelar más y más y más. Se nos da esa revelación que antes no teníamos. ¿Sí? Imagínese usted, los que tienen su pareja, que usted nunca se tomó el tiempo nunca pasó tiempo con su pareja. No sabe cuáles son sus gustos, no sabe qué cosas no le gustan, no sabe mucho de su pareja. ¿Sí? ¿Usted cree que va a poder llegar a tener una relación íntima con su pareja? Claro que no. Es de la misma manera. La palabra del Señor es la biografía de Dios, es la biografía del Señor Jesús. Aquí tiene los planes y los propósitos para nuestras vidas. Pero si usted no se toma el tiempo para leerla, ¿cómo lo va a saber? ¿Cómo va a poder combatir, ¿sí?, los ataques del enemigo? ¿Sí? Imagínese que a usted lo mandan
al ejército a combatir, ¿sí?, al enemigo. Pero usted nunca lee el libro de instrucciones de cómo combatir. ¿Usted cree que va a tener éxito en la batalla? Pienso que no durará ni un día. Es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros queremos vivir una vida una vida libre de pecado, sí, pero ni siquiera sabemos cómo vencer el pecado. El pecado siempre va a existir mientras estemos vivos, pero nosotros podemos combatir el pecado, ¿sí? Y la Biblia nos dice cómo es que nosotros debemos hacerlo, ¿sí? Así es de que Dios dice que Dios nos ha dado su palabra para equiparnos para cada buena obra. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer, ¿sí?, su vida pecaminosa se va a ir disminuyendo. Nunca llegará a estar sin pecado 100%, porque nosotros estamos entre el pecado, somos humanos. En el momento en que Dios venga por nosotros, todo va a cambiar. La Biblia dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sí, pero mientras tanto, nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra del Señor y confiando que el Espíritu Santo nos dará las armas, nos guiará para poder combatir el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Esto nos enseña cómo vivir y qué creer. Nos revela cuando hemos escogido senderos erróneos, nos ayuda a regresar al sendero correcto y nos ayuda, hermanos, a permanecer en el sendero. Cuando usted, nuevamente, volviendo al ejemplo del GPS, ¿sí?, cuando usted toma una ruta alterna o se equivoca en las instrucciones que le está dando el GPS, luego hace un recuento de la ruta y luego le dice, ok, vamos a buscar otra ruta. ¿Sí? Ahora de vuelta en 2 cuadras a la derecha y va a volver a tomar la ruta. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, ¿sabes qué? Te equivocaste hoy, no importa, ¿sí? Levántate, sacúdete el polvo y sigue en el camino que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero tenemos nosotros que conocerle a Él y tenemos que creerle a Él. Y si no leemos su palabra, si no pasamos tiempo en el estudio de la palabra del Señor, no vamos a lograrlo. Y siempre vamos a caer en el mismo hoyo. No vamos a poder vencer el pecado en nuestra vida cristiana, ¿sí? En Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, en Hebrews chapter 4 and verse 12, Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, Hebrews chapter 4 and verse 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que la palabra del Señor nos da esa convicción, nos dice, ¿sabe qué? Tú estás en pecado, pero no solamente si nos indica la vida que estamos, cuando estamos en pecado, sino que nos da una solución. Si estás en una situación difícil, pero haz esto. ¿Y saben quién es el que viene a guiarnos? El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, van de la mano. Van de la mano. En la palabra del Señor encontramos lo que tenemos que hacer. Si el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Mucha gente que dice, pero yo he leído la Biblia, pero yo no la entiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como dice en Santiago, nosotros a veces pedimos, pero pedimos mal y no recibimos por eso. Nosotros tenemos que pedir sabiduría. La Biblia dice que el Señor, ¿sí?, nos dará en abundancia. ¿Sí? Pero esa es una de las cosas que menos pedimos, sabiduría. ¿Sí? El salmista, por otra parte, habla también acerca de este poder que puede cambiar vidas. Es la palabra del Señor. Si vamos a Salmos 119, we go to Psalms 119, again it's talking about the scriptures, hablando de las escrituras. El Salmo 119 y el versículo 9 en verse 9. Psalm 119, verse 9.
Vean lo que dice aquí. Dice el versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sencillo, ¿no? Y luego en el versículo 11. And then in verse 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Contra quién? Contra ti. Es lo que está diciendo el salmista al Señor. Si yo he guardado aquí en mi corazón tu palabra para no pecar contra ti. Esa es un arma, esa es una clave para nosotros vencer el pecado en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Y obviamente, si nos vamos al versículo 105, we go to verse 105, which I'm sure most of you know that verse. Bueno, estoy seguro que la mayoría saben ese versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hay muchos otros versículos. ¿Sí? A Josué se le dijo, mis hermanos, que la clave del éxito para vencer a sus enemigos, ¿sí? Una analogía para nuestra batalla espiritual, ¿sí? No era olvidar este recurso, sino más bien meditar en la palabra de día y de noche, de manera que uno pudiera cumplirlo. Y podemos ir a Josué, al libro de Josué, viene siendo el sexto libro de la Biblia, capítulo 1 y el versículo 8. We can go to Joshua chapter 1, verse 8. Dice ahí, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿cuántas veces nosotros le damos la importancia, ¿sí?, a la bendita palabra del Señor? Digo, ¿cuántas veces hemos pasado por nuestra Biblia y nuestra Biblia está ahí arrumbada en un rincón, quizás llena de polvo, ¿sí?, y nunca nos tomamos el tiempo para abrir? Esto no es un libro solamente, ¿sí? Esta es la palabra de Dios. Muchos desean escuchar la voz del Señor, yo también, pero yo sé que un día la voy a escuchar. Mientras tanto, esta es su palabra, esto es lo que yo uso, ¿sí? Y tenemos que darle la importancia que nos merece, ¿sí? Así es de que nosotros aquí se nos dice que la clave para poder vencer el pecado en nuestra vida cristiana es depender del Espíritu Santo, es leer la palabra del Señor. Pero hay otro punto también, que es de suma importancia, ¿sí? Y eso es la oración. La oración. Ese es el otro punto, ¿sí? Este es otro recurso esencial que Dios ha dado. Nuevamente, este es un recurso que los cristianos mencionan, pero no lo ponen en práctica. Le dan un uso muy pobre. A veces hemos hecho de la oración palabras rutinarias. Sí, Jesús nos dice en el Evangelio que a él no le gustan las vanas repeticiones. Dice, no seas como los hipócritas, ¿sí?, que por su palabrería piensan que van a ganar indulgencias, que van a ganar favor, ¿sí? Él quiere que nosotros nos comuniquemos, que la comunicación que hay con el Señor sea de doble vía, no solamente un monólogo, donde nada más nosotros hablamos, ¿sí?, y no nos ponemos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Digo, ¿cuántas veces hacemos oración, pero nunca leemos la Biblia mientras estamos orando para ver qué nos va a decir el Señor? Porque acuérdense, esta es su palabra, y aquí encontramos la respuesta, ¿sí? Entonces, este recurso es uno de los recursos que ha sido también, que se toma muy a la ligera. A veces para presentar nuestras conciencias, simplemente damos gracias cuando nos levantamos, cuando vamos a comer y cuando nos vamos a dormir, ¿sí? Imagínese que únicamente se comunicara usted con su pareja en la mañana, buenos días, en el mediodía, provecho, y en la noche, buenas noches. Y en el intermedio, nada. ¿Se imagina? ¿Usted cree que su pareja lo toleraría? Yo pienso que no, ¿sí? Imagínese Dios,
¿sí? Dios que es el Dios Todopoderoso. Él anhela tener ese contacto, esa comunión con nosotros. Nosotros tenemos reuniones de oración, tiempos de oración, etcétera, 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 ¿sí? Pero no encontramos el uso que le daba, ¿sí?, a la oración la iglesia de la antigüedad. Ahorita vamos a ver algunos versículos, algunos ejemplos, comenzando en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1. We're going to go to Acts chapter 3, verse 1, regarding prayer, the importance of prayer. These are some examples. El libro de Hechos, capítulo 3 y el versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Eso quiere decir que ellos conocían la importancia de una vida de oración. ¿Sí? El Señor Jesús apartaba tiempo, ¿sí?, para la oración. Y nosotros a veces sí, venimos al servicio de oración, y decimos que oramos, pero ¿nuestra oración es efectiva? ¿O simplemente es para apacentar nuestra conciencia? ¿O para que la gente que nos ve que participamos en la oración diga, mira, el hermano o la hermana sí oran? ¿Sí? La oración es de suma importancia. Es de suma importancia. En Hechos capítulo 4 y el versículo 31, Acts chapter 4, verse 31, es another example. Vemos otro ejemplo aquí. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Miren, hermano, la palabra del Señor dice que la oración del justo es poderosa. ¿Sí? La oración del justo es poderosa. En la oración hay poder. Nuestro Padre Celestial honra la oración de los fieles. ¿Sí? ¿Sabe por qué usted está aquí esta noche? Porque un fiel, ¿sí?, ha estado orando por usted, por su salvación. ¿Sabe por qué estoy yo aquí de pie esta noche? Porque alguien estuvo orando por mi salvación. Porque muchos de esta iglesia estaban orando, ¿sí?, para mi preparación como pastor. El Señor honra la oración de los que le aman, de los fieles, de los santos. La oración. Nosotros como cristianos no nos podemos dar el lujo de vivir una vida sin orar, sin leer la palabra de Dios, sin confiar plenamente en la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo repetidamente menciona cómo oró por aquellos a quien ministró. Nosotros tampoco utilizamos de la manera correcta este gran recurso que está a nuestra disposición. Hermanos, ¿usted cree que se necesita algo especial para orar? No hay ciencia para la oración. ¿Sí? Yo sé que muchos dicen, no, pero es que yo no sé orar, yo no sé hablar como habla el pastor o como habla el hermano fulano o mengano. ¿Usted cree que a Dios le importa cómo va a hablar usted? A Él le importa la intención de su corazón, lo que sale de su corazón, la sinceridad. Una de las oraciones más pequeñas que se hace es la oración de Jabes, ¿sí? Y el Señor lo bendijo grandemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor conoce, antes de que salga, dice la palabra de Dios, antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya lo sabe. ¿Por qué lo sabe todo? Pero Él quiere escucharlo. Es como nosotros, los que tenemos hijos. Aun cuando ya sabemos la necesidad de nuestros hijos, nosotros queremos saber qué es lo que les está pasando. Así es Dios. ¿Sí? La oración es de suma importancia. Es de suma importancia. Entonces, nosotros tampoco, como les digo, utilizamos de la manera correcta este gran recurso que está a nuestra disposición. Pero Dios nos ha dado promesas maravillosas concernientes a la oración. ¿Sí? Podemos ir a Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. We can go to Matthew chapter 7, verses 7 through 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Y qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pez le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Sí? El Señor se place cuando nosotros le pedimos conforme a su voluntad. A veces, nuevamente, como dice Santiago, se me pide y no reciben porque piden mal, piden para sus propios intereses. Así es de que, ¿qué tan importante es esto, mis hermanos? ¿Qué tan importante es la oración? Es de suma importancia. Al observar nuevamente a Pedro, se puede ver en las palabras de Cristo para él en el huerto de Getsemaní antes de que lo negara. Ahí mientras Jesús estaba orando, si Pedro está durmiendo. ¿Sí? Podemos ir a Mateo capítulo 26. We can go to Matthew chapter 26. Versículo 41, en verse 41. Y en el versículo 41, en verse 41, le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros oramos, estamos fortaleciendo nuestra alma. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, estamos alimentando a nuestra alma. ¿Sí? Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estamos complaciendo a Dios. ¿Sí ven los resultados, mis hermanos? ¿Sí? La oración es de vital importancia. Nosotros necesitamos seguir la recomendación de Dios de mantenernos buscando, llamando, pidiendo. ¿Sí? Él va a darnos la fortaleza que necesitamos. Es lo que nos dice allí en Mateo 7:7 que acabamos de leer. Sí, pero necesitamos no solamente mencionar, sino poner en práctica este recurso. ¿Cuántas veces hay hermanos que le dicen, hermano, téngame en oración, estoy pasando por una situación difícil? Oh, sí, hermano, yo voy a orar por usted, no se preocupe. Y nunca se acuerda de orar por esa persona. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Apagando al Espíritu Santo, contristando al Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso nunca debería de suceder. Y yo no estoy diciendo que la oración es mágica, hermanos, no lo es. ¿Sí? Pero Dios sí es formidable. Él es formidable. La oración es simplemente reconocer nuestras propias limitaciones y el poder inagotable de Dios, ¿sí? Y volvernos a Él por esta fuerza para hacer lo que Él quiere que hagamos, si no lo que nosotros queremos hacer. Es lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Nuevamente, la oración no es mágica, pero Dios es formidable. Cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que nosotros no podemos, que nosotros somos dependientes de Él. Y eso es honrar, ¿sí?, al que merece honra. Es glorificar al que merece toda gloria. Podemos ir a Primera de Juan, capítulo 5. We can go to 1 John, chapter 5. Primera de Juan, capítulo 5, verses 14 and 15, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cómo las vamos a obtener si no le pedimos? ¿Cómo la vamos a conocer a Él si no pasamos tiempo leyendo su palabra? ¿Sí? Es de vital importancia que nosotros nos pongamos en las manos de la guía del Espíritu Santo, que nosotros leamos la palabra del Señor, que nosotros nos pasemos más tiempo de rodillas, ¿sí?, en compañía del Señor. Y el último punto, para concluir, ¿sí?, y es un punto clave, es la iglesia, congregarnos, porque la iglesia es nuestra familia, ¿sí?
Nuevamente, este último recurso es uno que tendemos a ignorar. Muchas de las veces, miren, y estas son excusas que algunos de los hermanos de allá de la... Yo sé que aquí eso no sucede nunca, pero allá en Salinas, con frecuencia me dicen los hermanos, pastor, fíjese de que, pues no voy a ir a la iglesia, es que el Señor entiende. ¿Sí? El Señor entiende. ¿Ok? Y no voy a poder ir a la iglesia, me dicen. Es que me llegó visita o me invitaron a una fiesta, que cualquier excusa que dan. Dice, pero el Señor entiende. Y yo me pongo a pensar, y esto les he dicho a ellos, verdaderamente, hermano, ¿usted cree que el Señor entiende? ¿Usted cree que el Señor va a decir, sí, está bien, cámbiame por lo que vas a hacer? Véndeme por lo que vas a hacer. ¿Sí? De ninguna manera. Es de vital importancia congregarnos. Es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Sí? Pero este es un recurso que nosotros tendemos a ignorar. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de 2 en 2. ¿Sí? Cuando leemos acerca de los viajes misioneros en el libro de los Hechos, vemos que no salía un misionero a la vez, sino en grupo de 2 o más. ¿Y saben por qué? Porque Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está en medio de ellos. Él está en medio de ellos. ¿Sí? Así es de que es de vital importancia en que nosotros pasemos tiempo los unos con nosotros para encontrar fortaleza, la fortaleza que no nos dan los psíquicos, que no nos dan los terapistas, que no nos da nadie allá afuera en el mundo. Es aquí, en la gente, sí, con la gente de Dios, con el pueblo de Dios, donde nosotros nos sentimos fortalecidos. Él nos manda a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, going to Hebrews chapter 10, verses 24 and 25, speaks about the importance of congregating. Dice, y considerándonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Él nos manda a confesar nuestras ofensas unos a otros. Sí, en la literatura acertada del Antiguo Testamento se nos dice que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Sí? ¿Sabe lo que es eso que dice el hierro con hierro? Mire, cuando usted va a afilar un cuchillo, ¿qué es lo que usa? Otro pedazo de hierro. Es lo que está diciendo ahí. ¿Y dónde nosotros nos fortalecemos unos a otros? ¿Sí? Aquí. Porque aquí es donde vemos a los hermanos. Aquí cuando usted viene y lo ven con la cabeza caída, ¿sí? Llegan, hermano, está bien, podemos hacer algo por usted. Cuando se sabe de la necesidad de uno, ¿qué es lo que hacen los hermanos? Se unen. ¿Por qué? Porque somos familia. ¿Sí? Somos familia. ¿Sí? En Proverbios capítulo 27, Proverbs 27, verse 17, Proverbios capítulo 27 y el versículo 17. Ahí es donde nos dice, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y nuevamente, ¿dónde es donde podemos encontrar eso? Aquí, congregándonos. ¿Sí? Congregándonos. Comunican a través del teléfono o en persona y comparten su caminar cristiano, sus luchas, sus problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se comprometen a orar unos por otros y son responsables de sostenerse unos a otros para aplicar la palabra de Dios en sus relaciones. Y eso es buenísimo. Cuando usted está pasando por momentos difíciles, cuando usted está combatiendo la tentación, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? O lo que debería de hacer, llamar a uno de los hermanos, llamar al pastor y decir, ¿sabe qué? Pastor,
estoy combatiendo con esta adicción o con esta tentación, ore por mí. ¿Sí me entiende? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Sí, ¿sabe qué? Si estás pasando por esa situación, cuando sientas esas urgencias, cuando te sientas débil, llámame. Vamos a orar. Sí, vamos a tomarnos un café. Vamos a ayudar al hermano, a la hermana. ¿Sí? A fortalecerlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es de vital importancia no dejar de congregarnos. Mire, se nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que se aleja de la manada, al que se aleja del rebaño. ¿Sí me entiende? La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Pero si nosotros no confiamos, no le confiamos al Espíritu Santo la guía de nuestras vidas, si nosotros no leemos su palabra, si nosotros no pasamos tiempo en oración, si nosotros dejamos de congregarnos, si nosotros vamos a ser un eslabón débil, vamos a ser una presa fácil para el enemigo y él nos va a devorar. Eso nunca sucede, mis hermanos. Algunas veces los cambios vienen rápidamente en unas áreas y lentamente en otras, pero eso no debería de desmoralizarnos. Pero Dios nos ha prometido que mientras hacemos uso de sus recursos, Él va a producir cambios en nuestras vidas. Así es de que, hermano, persevere sabiendo que Él es fiel a sus promesas. Aun cuando nosotros no somos fieles, Él es fiel por amor a sí mismo. Ahora ya sabe, hermano, cómo puede usted vencer el pecado en su vida cristiana. ¿Sí? Confíe en el Espíritu Santo, lea la palabra del Señor, pase tiempo en oración y no deje de congregarse. Esto le aseguro que le cambiará la vida. Vamos a ponernos aquí. Espero que el mensaje de esta noche haya sido de edificación para cada uno de los que estamos aquí. Y si hay alguno que está pasando por momentos difíciles, acuérdese que el Señor tiene promesas para usted, el Señor tiene planes y el Señor tiene bendiciones. Cédaselas a Él, déjele todas sus cargas. Él dice: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Entréguele a Él sus cargas. ¿Sí? Yo no sé cuál sea la situación de su vida, pero si aún usted todavía no le ha confiado su alma al Señor, este es el día de la salvación. Hoy es el día en que su cuerpo puede pasar a ser el templo del Espíritu Santo. Aquel ayudador prometido por el Señor Jesús, aquel consolador, ¿sí? Aquel ayudador, está a la disposición. Entonces, en este momento, antes de partir, de terminar, y le voy a pedir al hermano que pase al frente para que él nos dé las últimas palabras. So this time I'm going to ask you to come and give us your last words before we are dismissed. Thank you, brother. Oh, thank you. No. Thank you, right?